Así como Dios utilizó a Abraham, a Moisés, a Josué, a David, a los profetas, utilizó a los apóstoles, a los padres de la iglesia, a los que hicieron la reforma, después, todos los que vienen después de la reforma, y Dios los utiliza siempre, siempre con un propósito, y por eso es que nosotros debemos siempre estar orando por todos nuestros pastores, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, porque ellos son llamados a cumplir una misión y debemos entender que ellos tienen muchas cargas y que debemos orar porque, claro, Satanás sabe que esos siervos de Dios que dedican toda su vida a proclamar la palabra, pues hace que ellos tengan una cantidad de dificultades. Por eso es muy importante orar siempre por los pastores. Y bueno, vamos hoy a vamos a hablar del profeta Jonás. Jonás, lo conocemos, hay referentes muy claros. El profeta que de pronto rebelde se fue para el lugar equivocado, en rebeldía, por no obedecer, por miedo, a donde lo habían mandado, se va para otro lugar. Resulta que un pez se lo come y luego viene toda una serie también de ir necesariamente a una ciudad, predicar, llevar la palabra y esperar que se cumpliera la promesa, pero muchas veces las promesas se cumplen no como nosotros la imaginamos, no como nosotros a veces quisiéramos en nuestra humanidad, sino es conforme a la voluntad de Dios, porque en conclusión, Él es el que nos llama, Él nos da la misión, Él es el que nos da sabiduría para cumplir la misión y Él es el que realmente debe dársele la gloria, no propiamente a la parte humana, Marcelita. Sí, totalmente. Digamos que al hacer este estudio del perfil de los personajes bíblicos, pues es muy, muy bonito porque también nos pone como en ese escenario de quiénes fueron estas personas. Y este nombre, pues, se lo regaló Dios a Juan. Fue Dios ahí como dándole esa idea y me parece que es muy importante conocer quiénes eran estos personajes, como su carácter, su temperamento, todo lo que Juan pues siempre nos introduce, el contexto cultural, histórico, bueno, todos estos aspectos que son muy importantes para también un poquito conocer el porqué, los comportamientos, las actuaciones, todo a lo que Dios encarga a estas personas. Entonces, en Jonás, para mí, Jonás es un personaje fascinante. O sea, muestra realmente nuestra naturaleza también, que pues ya van a saber por qué lo digo, pero me parece que Jonás es uno de los personajes fascinantes, pues porque sí, a veces uno se identifica, yo lo confieso, a veces en algunos momentos de la vida como que uno ha pensado como él, ¿sí? Sí. Y ahí sí como en algunos ejemplos cuando van a decir... que dicen, ¿no? Que van a orar por alguien y como que la oración es elimínalos, ¿no? Dios, si no cambia, elimínalo, algo así. Porque, o sea, literal. Elimínalos. Sí, exacto. Entonces, y a veces que eso hace parte de la misma cuestión humana. Y es que eso es lo que me gusta de la Biblia y no me cansaré de decirlo. O sea, si este libro fuera una cuestión de mitos, de algo de la imaginación, de una persona, de un ideal, ¿cierto? Yo creo que hubiese puesto todas las personas perfectas y que todo era, mejor dicho, ideal. Pero no, Dios nos permite acá registrar la humanidad del hombre porque nos muestra cómo nosotros, siendo tan imperfectos, necesitamos de Él, definitivamente, ¿sí? Necesitamos de Él y como tú decías, Juan, o sea, toda la gloria para Dios, pero Él nos permite mostrar ese carácter humano de las personas que Él llamó, pero cómo ellos aprendieron a dejarse moldear por Dios para poder Dios cumplir ese propósito que Él quería para una ciudad, para una región, para un país, sí, o sea, para una comunidad en específico. Entonces, eso es lo que a mí me parece muy chévere de este espacio de perfiles de personajes bíblicos. Sí. Y entonces, como siempre, y mire que eso ayuda mucho. Yo no sé si a usted les pasa, pero siempre como uno
cuando empieza una amistad con una nueva persona, le dicen, oye, ¿tú dónde eres? Ah, no, mira, yo soy de tal lugar, mira, yo nací en el campo, nací en la ciudad, nací mis padres, mis hermanos, mi abuela. No, Exacto. mira que eso había un problema allá en la vereda, no habían medios de comunicación y tocaba andar por las montañas y cuando llovía era tal cosa y el pueblo pues habían clases sociales y entonces nosotros llevábamos allá las cosas del campo y no pagaban bien y bueno, esas cosas son normales y entonces por eso es que para poder entender bien la dimensión del ministerio de Jonás, por eso miremos dónde nació él. Es una ciudad muy conocida por todos porque bíblicamente se narra en varios textos y varios escritores. Es la ciudad de Nínive. Nínive. Y mire que esta ciudad, si usted se ubica en el mapa, usted tendría que ubicarse como en la parte norte oriental y ahí encuentra usted el mar Caspio. El mar Caspio. Y hacia abajo del mar Caspio hay una serie de montañas en donde nace uno de los ríos muy históricos, que es el río Tigris. El río Tigris. Ahí, a la ribera de ese río, en la parte oriental, estaba la ciudad de Nínive. Hoy está destruida. Pero antes de esa ciudad existía con otro nombre, era la ciudad de Asur. Porque esta ciudad de Asur y anteriormente prácticamente era la antigua Babel, porque allí, en ese lugar, fue donde prácticamente Ninro estableció allí toda una sociedad llena de paganismo. Entonces, esa ciudad de Asur, que es la nueva Nínive y que es la que hoy está destruida, alrededor de unos 5 kilómetros por toda la ribera del río Tigris, que son solos escombros, pues muy cerca hoy está una ciudad de Estambul y más cerca hay otras ciudades que son de mucha importancia para la cultura de hoy. Jonás realmente solamente se le nombra que era hijo de fulano de tal, ahorita más adelante lo indicamos el nombre, pero realmente no dice a qué clase social pertenecía. Lo que podemos entender por el texto es que no pertenecía al pueblo de Israel, sino era un ninivita que estaba en todo ese conglomerado cultural de los que se llaman anteriormente se llamaban los hititas y posteriormente se llamaban un grupo llamado los oreos. Los oreos. Y luego de ahí es donde surge la región de Ninro, la antigua Babel, Asur y luego Nínive. Entonces no conocemos bien realmente la parte social. Lo que sí sabemos es que Dios, en su soberanía y en su amor, lo llamó para ir a cumplir una misión. Y aquí viene, digamos, toda esa parte histórica. ¿Cómo se conoce realmente a Jonás? Pues que Dios lo llamó, le dijo, vaya a Nínive, diga a los ninivitas que la ciudad va a ser destruida en 40 días, que se arrepientan. Él no quiso, sino que se fue en dirección contraria. Tenía que irse al oriente y se fue al occidente para una ciudad llamada Tarsis, que prácticamente es una ciudad que queda en la península ibérica, lo que hoy es España. Su parte, digamos, cultural, muy complicado para él. Yo realmente no vi, pues me di como la tarea para mirar a ver si Jonás pertenecía al pueblo de Israel o no pertenecía, no queda eso claro. Lo que sí sé es que Dios lo utilizó para ir a Nínive, para que predicara. Y luego es como dos facetas, es decir, Jonás tiene como dos vidas. Antes de la ballena, antes de estar, perdón, se me quedó la enseñanza de la doctrina en la Iglesia Católica, el pez que se lo comió,
El pez grande. El pez que se lo comió un pez grande. Y después de que él sale del pez, y hay algo que antes, hoy del almuerzo, me puse a leer y vi esa oración, Marcela, esa oración tremenda de Jonás. Sí. Es una oración que ahora más adelante vamos a compartirla. De tal manera que así como a grandes rasgos, ¿no? Un hombre que en medio de sus regañadientes, como que sí obedecía, como que no obedecía, como que él no entendió qué fue lo que iba a pasar en Nínive. Él salió pensando que como iban a destruir la ciudad, pues él tenía que librarse. Por allá se emparapetó en una montaña, hizo un rancho, resultó que salió un calabacino o un calabazo un árbol que da calabazos, y tremendo porque resultó de un momento a otro para darle sombra y el otro día un gusano allá la dañó, se le secó y empezó a hablar cosas tremendas de las cosas de Dios, confrontándose, como haciéndole reclamo a Dios, y Dios le habla muy fuerte, pero eso lo vamos a hablar más adelante, Marcelita. Sí, digamos que respondiendo a tu inquietud, en la misma Biblia, en el capítulo 14 del segundo libro de Reyes, versículo 25, nos deja ver de dónde era Jonás. Sí. Y dice el versículo 25, Jeroboam II recuperó los territorios de Israel que estaban entre Lebo-Hamat y el Mar Muerto, Sí. tal como había prometido el Señor, Dios de Israel, por medio del profeta Jonás, hijo de Amitai, profeta de Gat-Hefer. Entonces, en este orden de ideas, podemos interpretar que efectivamente Jonás pues era como por los lados de Galilea, ¿cierto? Muy cerca a Nazaret también. Sí. Entonces, pues sí era, digamos, israelita. Israelita, pertenecía Digamos a que sí. esa referencia Sí, no, es como de las pocas. Y está bien porque yo estaba mirando esas dos ciudades, Sí. y esas dos ciudades como que no pertenecían al territorio donde estaban sentados los pueblos de Israel, sino estaban más bien en lo que era el territorio de lo que ahorita les indiqué del territorio de los Oreos, que después formaron parte de otro grupo de los de Asur, de los Sí. Asauritas. Por eso de ahí salen unos reyes que son los urbanipales, y luego, digamos, Dios lo llama y pues va y le dice, no, vaya, profetice. Sí. Pero realmente ahí es bueno, pero qué bueno, Marcelita, por esa precisión. Sí, entonces digamos que él era hijo de profeta. Se conoce pues también a Jonás como profeta, aunque pues realmente pues él lo que hizo fue ir a hablarle como una advertencia que Dios le mandó a este pueblo. Pero de Jonás, digamos de su parte personal, pues la Biblia no nos deja muchos registros de él como persona, de su ministerio y demás. Solamente lo que tenemos acá, pues lo que dice que era hijo de Amitai, es lo que nos menciona. Y le dice, levántate y ve a la ciudad de Nínive, es decir, que él no estaba como tal en Nínive, ¿cierto? Sino él estaba en otro lugar, puede ser ahí mismo en donde nos menciona en Gat-Hefer, puede ser, o en otro. De Jonás, ¿qué podemos decir? Jonás, como decía en la introducción, me parece que es un personaje fascinante porque muestra su temperamento, un hombre que realmente tenía muy como condescendiente de sus sentimientos, sus pensamientos, porque realmente su oposición de obedecerle a Dios no era por capricho, es porque realmente esa ciudad que pertenecía a Siria, era a los asirios, Sí. habían sido muy crueles con el pueblo de Israel. O sea, habían sido personas despiadadas con los israelitas. O sea, ellos torturaron inclusive, Sí. La torturaban a las personas, dice que les desgarraban la piel, o sea, en los registros históricos. Le sacaban los bebecitos a las señoras que están embarazadas. O sea, una cosa, una gente mala, pero re mala. Entonces, la actitud de Jonás, cuando Dios le dice, ve a Nínive y diles que se arrepientan, pues él dice, pero ¿cómo es posible?
Entonces, realmente la actitud de Jonás, humanamente hablando, yo creo que sería la de cualquiera de nosotros, Juan. Exactamente. O sea, aquí no nos hagamos, no, es que terrible, Jonás, no, olvídense, pero o sea, lo que pasa es que acá la Biblia como tal en este pedacito no nos menciona lo que era Asiria y lo que eran los ninivitas, ¿cierto? Pero cuando ya vamos a un estudio panorámico, entonces ya, ahí ya las cosas cambian. Oye, qué bueno, Marcelita, esa parte porque me da paso para ampliar un poquito más precisamente lo que fue la ciudad de Nínive. Digamos que el ministerio profético de Jonás fue por ahí entre el año 780-83 como hasta el 742-43, antes desde luego de la era cristiana. Y lo que nos decía Marcela, un pueblo tremendamente cruel. La cantidad de niños y de aún personas, de adolescentes o jóvenes que tomaban para dedicar las ofrendas a los dioses. Eso era cantidad. Pero lo que quería ampliar es que si el periodo profético de Jonás fue del año 780 hacia abajo, porque sabemos que el calendario cambió hasta el 740, recordemos que en esa época es cuando Asiria, después del año 740, empieza una guerra tremenda contra las 10 tribus de Israel del norte. ¿Y qué es lo que pasa precisamente con los asirios, con capital Nínive? Es que en el año 722, vea, muy por poquito tiempo, no habían pasado 18 años, tal vez del que se va a acabar el periodo de profecía de Jonás, es cuando Asiria destruye a las 10 tribus del norte. Pero puede ser un poquito extensivo. Esa ciudad de Nínive, que estaban allí los reyes como Sanaquerib, Surbanipal, Tingla-Pilser, ellos muy pronto, casi, Marcela, en menos de 100 años, fue destruido, porque en el año 612, los babilonios o babilónicos, al mando de Nabucodonosor II, destruyó a Nínive y acabó con los asirios, y ahí es donde viene el imperio de Babilonia. Entonces mire que también hubo esa destrucción, pero seguimos adelante con esta parte bien importante, porque hablar de Jonás, y me gustó esa parte, Marcela, que tú dijiste, es un ejemplo de lo que realmente nosotros somos hoy. Porque el Señor le llama y él va, pero él en Jope, dice el texto, le da miedo, y en lugar de coger el camino hacia el oriente, consigues un barco para irse por todo el Mediterráneo hacia el occidente y llegar a Tarsis. ¿Qué es lo que a veces a uno le pasa? Dios le habla a uno por medio de la palabra, por medio del pastor, por medio de un líder, por medio de una persona. Mire, haga esto, mire, va por acá, para que no tenga problemas, y hace uno todo lo contrario. Sí, o sea, la verdad que estudiar a Jonás es algo, no, a mí me encanta, porque es que cuando uno ve en el versículo 3 y dice, entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. O sea, ¿cuántos pensamos lo mismo, que podemos huir de él? O sea, es que me encanta. Descendió al puerto de Jope, donde encontró, o sea, él pensaba en su inocencia, por decir así, que él podía engañar al Señor, o que el Señor, no sé, como no que, sí, no, pues un niño caprichoso, entonces sí, dejémoslo que siga su camino. Entonces dice, descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis. Además, según la historia, también dice que era un recorrido totalmente largo, muy largo. No, pues es que imagínense, creo que del lugar donde él estaba para llegar a Nínive,
no gastaba más de 4 o 5 horas. Exacto. Y desplazarse hasta Jope, que es en el mar Mediterráneo, en la parte oriental, hasta Tarsis son más de 18.000 kilómetros. Eso es lejísimos, porque tiene que pasar la península turca, la península macedónica, la península itánica, tiene que pasar 3 mares, el Egeo, el Tirreno, el Adriático, todas las islas para llegar prácticamente hasta el Atlántico. Jonás, un personaje que deja este libro que lleva su nombre con 3 capítulos, pero cantidad de enseñanzas. Y lo que nos compartía Marcela, que Dios le habla a Jonás en el versículo 2, donde le dice, levántate y ve a Nínive, ¿sí? Y lo que él ya nos decía, y él se levantó, pero se fue para otro lado, para Tarsis. Y ahí viene después que él, en ese viaje por el Mediterráneo, pues prácticamente empieza el barco a sufrir una tormenta tremenda con todos sus tripulantes. Y en esa tormenta tan tremenda, pues como los ocupantes eran personas de distintas nacionalidades, con distintas creencias, con distintos, digamos, formas de acudir a sus dioses, dice el texto que ellos echaron suertes, ¿sí?, para ver qué era lo que pasaba, y le pedían a los dioses. Pero ellos se dieron cuenta de Jonás, que entre otras cosas estaba por allá durmiendo tranquilo, a pesar de la tormenta, y lo despiertan y él hace una declaración, y aquí aclaramos esa duda que teníamos al comienzo del programa de si realmente Jonás pertenecía al pueblo de Israel o era un hebreo. Entonces estábamos aquí mirando en esta pausa con Marcelita, que ella busca tan rápido esos textos bíblicos, y encontramos que efectivamente en el versículo 9, que no estoy mal, ella me indicó, ahí está en donde el mismo Jonás dice, miren, yo soy hebreo. Y les contó, les dijo, mire, lo que pasa es que a mí me dio una orden, el Dios de Israel me dio una orden, yo desobedecí y no me fui para allá, sino me vine fue para acá, entonces yo soy el culpable de todo esto, y incluso el mismo empezó a decir, máteme, no écheme al mar, y los mismos que iban con él decían, no, pero ¿cómo lo vamos a lanzar al mar? Esto no lo debemos hacer, pero realmente llegaron a la conclusión de que mejor lo lanzaran al mar, y al ser lanzado Jonás de la barca al mar, que es el Mediterráneo, pues la barca o las aguas quedaron en calma. Y ahí es donde viene ya la cuestión del pez grandote que se lo comió. Sí, digamos que la palabra, es que eso es lo lindo de la palabra, que, bueno, hay unos como el de Abdías que no nos dejaba muchos temas, pero sí, efectivamente en el versículo 9, y que Jonás pues también venía de la tribu de Zabulón, porque pues Gad-Hefer estaba en la tribu de Zabulón. Sí, Gad-Hefer hizo parte de la distribución que se hizo. Eso está allí en Josué capítulo 19, del versículo 10 al 16. Entonces, eso pues ya queda claro que sí pertenecía, todo eso. Entonces, ¿Era hebreo? Era hebreo, sí señor, y pues bueno, estaba seguramente allí en su tierra, Gad-Hefer, y pues de ahí era donde él tenía que ir a Nínive, que realmente pues era muy corto el camino, y él decide, como un niño caprichoso, un joven, bueno, yo digo joven, seguramente era muy joven, es posible que era joven, coger otro camino. Y esto a mí se parece realmente, a veces los hijos, uno de hijo es así, o nuestros hijos a veces prefieren otra cosa antes de obedecerle a los papás. Entonces de Jonás realmente vemos un hombre muy impulsivo, muy temperamental, pero también muy sincero con Dios, ¿sí? O sea, le dijo a Dios, no, ¿cómo se te ocurre tal cosa? O sea, él pensó, primero pues lo que decía la parte de la inocencia, que él pensaba que podía huir. Creo que él no había leído la parte de Job, donde Job dice que si subo al cielo, si bajo a los abismos, a donde vaya,
no podré escapar de ti, Señor, porque Dios es el dueño de todo, Él conoce todo, es omnisciente, es omnipresente. Entonces yo creo que Jonás se le olvidó ese versículo de ese pasaje de Job. Tal vez no se lo leyeron. Sí, porque mire, aquí hay uno de los grandes valores de Jonás y el temor que realmente él sentía delante de Dios. El arrepentimiento de él no haber hecho Claro. caso al Señor de irse para Nínive. Y miren que en el versículo 12 dice, Jonás respondió, tomadme y échadme en el mar, y el mar se os quitará, pues sé que por mi causa os ha sobrevenido esta gran tempestad. Yo creo que aquí hay una enseñanza muy grande que ojalá lo pudiéramos aplicar en las conclusiones, porque aquí uno ve un valor grande en Jonás, esa sinceridad de él, asumir la responsabilidad, mirar que por su desobediencia iba a morir mucha gente, y a mucha gente se le iba a truncar su viaje. Claro. Como hoy va uno de viaje, se le daña uno el viaje. Entonces él dijo, no, échame mejor, que yo soy el causante y no quiero que ustedes, por mi causa, por mi desobediencia, les vaya a pasar nada a ustedes. A mí me parece eso de una enseñanza trascendental. Además yo creo, sí, pero también yo creo que él diría, prefiero morirme antes de ir a Nínive y ver bueno, que Dios tenga misericordia de esa gente tan malvada. Sí, O sea, es mi apreciación porque, bueno, o sea, él iba ahí en el barco y todo eso y efectivamente pues vino la tormenta y dice que estaba dormido, o sea, profundo, y él dijo, Estaba la feliz y logré, contento. o sea, aquí voy súper relajado, Dios no me ha dicho nada. Iba Aquí. viento en popa. Y cuando va el capitán del barco Sí. y le dice, y él mismo, o sea, él mismo le dice, ¿cómo puedes dormir en medio de esta situación? Le gritó, levántate y ora a tu Dios, quizás nos preste atención y nos perdone la vida. Entonces, pues seguían ahí en todo este tema y fue donde le preguntaron que de dónde era, que total, no sé qué, y pues todo, y él, obviamente, pues me imagino el terror de la gente que iban a morir ahí todos, pues él dijo, échenme, porque, y valoró eso, ¿verdad, Juan? Esa valentía de él, ¿cierto? También Claro, de decir, claro. no, échenme al mar porque pues así se salvarán ustedes. Pero yo creo que también él diría, prefiero morir antes que ir allá a esos ninivitas y decirles que... Sí, porque mire que tú me das paso, Marcelita, a ahondar un poco, porque uno se pone a pensar, bueno, ¿y por qué Jonás no se fue para Nínive estando más cerca? Claro. Claro, era lo que tú dices, el miedo tan tremendo de ir a un lugar en donde él sabía cómo era la crueldad y la insensibilidad de los asirios. Ahora, aquí hay algo bueno que también debemos resaltar, porque pensemos hoy, supongamos que se nos dijera, bueno, Marcela, Juan, bueno, tú amigo oyente, que le hablara el Señor, bueno, ¿se va para la China o se va para un país donde realmente está enseñar o presentar el Evangelio de Cristo? Las normas, quien presenta el Evangelio de Cristo se va para la cárcel, incluso hay países en donde los llevan a la pena de muerte. Sí. ¿Quién va a ir allá? No, pues eso es que... Y yo creo que eso me da paso, Marcela, para lo que tú piensas, ¿no? Por el miedo tan tremendo, mejor cómame tierra, aquí no Trágame tierra, pues que me trague el mar. Pero no voy allá. Y eso es bien importante analizarlo realmente, cómo es cuando Dios da una orden y nosotros, desafortunadamente, por nuestra humanidad, por nuestro pecado que mora en nosotros, nos da temor a sabiendas que si Dios nos manda allá, Él cómo no lo va a uno a proteger. Sí, o sea, digamos que por eso yo digo que Jonás, muchas veces yo creo que todos en algún momento nos podemos identificar con él, porque, o sea, hay que mirar la parte, y por eso es tan importante, Juan, que por eso siempre resalto que tú siempre nos pongas en ese contexto cultural, histórico. ¿Cuál es el otro? Son como 4 que El tú das. social El social.
y el geográfico. El geográfico, exacto, para poder conocer. Y yo creo que acá en este caso de Jonás, también cuán importante es conocer, porque no fue por capricho que él quisiera desobedecerle a Dios, sino fue por lo que decíamos, realmente es que era la capital de Asiria y los asirios eran muy malos, malos, re malos. La misma palabra del Señor ahí lo menciona y por eso el Señor dijo... Yo creo que por causa de Jeroboam II, que de pronto fue como el que más trató como de en parte Sí. de favorecer a Israel, ¿cierto? Sí. Entonces, digo, a Nínive. Entonces digamos que cuando vemos esto y todo el miedo, de pronto hasta por el mismo uno, pues como que, Señor, tú puedes mandar fuego y ya, destruirlos. ¿Qué necesidad tienes de mandarme a mí hasta exponer mi propia vida, que vaya por allá y llegue y me sí, lo que tú dices, y quién sabe qué le hicieran por todo lo malo que hicieron contra los israelitas? Entonces, bueno, lo lanzan al mar, viene el pez grande, se lo traga, dura allí 3 días dentro del pez, ¿cierto? Que también, pues esto también es aquí hay un mensaje, creo que en algún momento lo escuchaba, que también acá esto nos da también esa señal de lo que iba a ser Jesús cuando estuviese 3 días en el sepulcro, ¿cierto? Allí en los abismos. Entonces acá también hay una prefiguración de lo que iba a acontecer más adelante con nuestro Salvador. Pero entonces ya el Señor pues le habla, dice, después de la oración, y eso nos pasa a la mayoría, que cuando estamos en un momento así terrible, clamamos a Dios y la adoración y todo, y eso, Señor, mejor dicho, mi vida entera te la dedico. ¿Sí? En una situación difícil. O sea, es que Jonás muestra tal cual, o sea, nuestra humanidad. Sí, y mire, permítame en ese mismo sentido, sí, lo que tú nos estás compartiendo, es que, digamos, en nuestra forma racional, como que nuestra misma experiencia, le queda a uno muy difícil decir, pero ¿cómo es posible una persona en el estómago de un pez? Y si fuera uno a la ciencia médica, pues va a decir uno, no, una persona que está dentro del estómago de un pez no puede respirar, se muera. Sí. Y no fue 1 hora, fueron 3 días. Sí. Fueron 3 días. Entonces, esas son las cosas que muy bien lo que tú dijiste, Marcelita, un hecho prefigurativo y que el Señor además lo resalta. No sé si es en Mateo o es en Marcos, sí. en donde dice así, como Jonás estuvo en el estómago o en la barriga del pez 3 días, así el Hijo del Hombre estará en la muerte, resucitará. Y fíjese que eso coincide como una enseñanza profética de lo que iba a pasar con la muerte de Jesús 3 días después de su resurrección. Sí, entonces, ay no, es que en serio, son apenas 4 capítulos que usted puede leer en un momento, pero qué bueno poder profundizar. Entonces, listo, viene toda la oración, el arrepentimiento, efectivamente, pues el Dios dice que le ordena al pez escupir a Jonás sobre la playa. Y entonces Dios le habla por segunda vez a Jonás y le dice qué debía hacer. Entonces Jonás va ahí y precisamente por todas las calles habla de todo lo que el mandato de Dios, que deben pues hacer ayuno, y para sorpresa de Jonás, y no de Dios porque Dios todo lo sabe, de Jonás, dice que el rey se rasgó las vestiduras e hizo ayuno y todos se arrepintieron. Sí, porque después de este acontecimiento de estar en el estómago del pez, pues viene esa segunda parte. Otra orden, otra vez el Señor llega y le dice, ya si no estoy mal, es el capítulo 3, ¿cierto? Sí, estaba en el Vuelve y le dice, Jonás, ya le había pasado por la experiencia de desobediencia y por la barriga del pez. Y le dice nuevamente, levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Entonces, mire, después de esa experiencia tan tenaz, vuelve nuevamente, es decir, ¿cómo es que decimos borrón y cuenta nueva? Sí. Nuevamente, y así es donde ya Jonás va realmente a Nínive y proclama por las calles que se iba a destruir la ciudad, y ahí es donde tú estaba conectándonos, ¿no?
Entonces, el mismo, la gente que lo escuchaba, se quitaba o se rasgaba las vestiduras, se ponía los vestidos de duelo que ellos tenían para su época de, digamos, de adoración, y el mismo rey de Nínive resulta haciendo lo mismo. Eso era lo que Jonás debería haber hecho en el primer mandato que Dios le dio, pero no. Y fíjese que cómo es el poder de Dios de elegir a una persona, y por más esa persona terco o desobediente o lo que pasó, fíjese el Señor cómo lo rescató de una manera milagrosa, porque eso es un milagro, estar en el estómago de un pez y luego salir y luego ir a cumplir la misión. Allá es donde realmente se convierte el pueblo de Nínive, que era donde tenía miedo Jonás de ir, porque él a lo mejor pensó que nadie se iba a convertir y que más bien lo iban era a matar. Oye, tremendas enseñanzas. Sí, sí, definitivamente. Y lo más hermoso y que aquí pues digamos que la idea es hablar como cierto de ese personaje, y es que Jonás da para hablar de verdad y ya se nos va a ir el tiempo, pero me encanta el capítulo 4 cuando precisamente él ve que la gente se arrepiente y Dios dice que Dios había hecho, y como habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. Y Jonás se enoja, se enfurece, pero así como un niño chiquito, o sea, es que yo me lo imagino así, todo bravo y pataleando y, o sea, así, o sea, como enojado. No, es que yo me hago la imagen porque es que nada lejos de la realidad. Muchas veces así somos, ¿sí? Esa humanidad, y por eso, mira que aquí me confirma lo que yo decía en el barco. Porque dice, Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Es que realmente, o sea, yo creo que, o sea, a mí me encanta porque Jonás tiene una relación sincera con Dios. Nada de religiosidad, nada de, ay, allá esa falsa piedad, no. Él habla con Dios. Sin, o sea, tenía una relación con él porque le habla, pero Señor, tal cosa, a veces... Sí, o sea, como que, ay, Señor, pero ¿cómo así? No. Y dice, sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo. Me encanta porque declara ese atributo de Dios de ser misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Esto está en el libro de Éxodo, está cuando Dios le habló a Moisés, le habló de quién era él, su carácter, me encanta. Y dice, ¿estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente? Mire lo que dice en el versículo 3. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. O sea, prefiero estar muerto. Por eso lo que decía, seguramente la vio fácil. Ay, no, mejor tírenme al mar, con eso no tengo que ir por allá a cumplir. Y mire, qué bueno, Marcela, porque... esa última parte, qué lástima, se nos va a agotar el tiempo, pero a ver si puedo resumir con exactitud. Después de que Jonás predicó e indicó que en 40 días sería destruida Nínive, y hasta el mismo rey de Nínive se convirtió, él, como sabía que se iba a destruir la ciudad, porque era lo que tenía en su mente, él salió y se fue por allá a una montaña alta a mirar en qué momento se destruía la ciudad. Y resulta que allí él hace, dice el texto, hace su carpa, su casa, era un desierto, pero él esperando que se destruyera la ciudad y nada que se destruya. Entonces es lo que nos decía Marcelita. Entonces él entra a decirle al Señor, bueno, ¿cómo así? Y entonces mi predicación, ¿qué? Voy a quedar mal, voy a quedar como un mentiroso, porque el pueblo de Nínive no se va a destruir. Y ahí es donde el Señor precisamente lo confronta, y aquí es donde está la gran enseñanza. ¿Cómo realmente? Si Jonás predicó la destrucción de Nínive en 40 días, ahí no pasó nada, sino más bien se convirtió mucha gente, y la ciudad no la destruyó. Lo que quería Jonás era que se destruyera, porque eso había que tomar venganza. Pero ahí está la misericordia de Dios por un pueblo que realmente no estaba dentro
de lo que es el pueblo de Israel, de las tribus de Israel, pero mira, ahora me imagino esto cómo son esas prefiguraciones, ya enseñanzas de posteriormente, cuando Jesús es rechazado por el fariseísmo, mire cómo nace precisamente la iglesia, es decir, los gentiles. Yo lo que veo acá es el cumplimiento de la palabra de Dios a regañadientes de Jonás. Jonás esperaba que se le cumpliera lo que Dios le había dicho de la destrucción, y lo que Dios hace es salvar a ese mismo pueblo. Sí, ya para ir cerrando la parte del perfil de Jonás como tal, es que Dios muestra su amor. O sea, a mí me encanta porque Dios conoce el temperamento de Jonás y lo va tratando. Después de esto dice allí en el pasaje que él estaba allí sentado, que Dios permitió que creciera pues él se hizo debajo de como una enramada, sí, entonces, pero estaba allí súper cómodo, enojado, eso sí, pero ¿qué pasa? Dice que extendió sus hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Hermoso. Esto le trajo alivio a Jonás, estuvo muy agradecido por la planta. Pero Dios también proveyó un gusano. Al amanecer del día siguiente, el gusano se comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó: es mejor morir que vivir así. Entonces Dios dijo: ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí, replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. Nuevamente. Oye, y ya para ir tranquilo, de la calabacera. La calabacera es un árbol frondoso que da bastante sombra. Sí. Y Dios, en un milagro, de la noche a la mañana apareció esa calabacera donde le daba sombra a Jonás. El día siguiente, como nos dijo Marcela el texto, se seca la calabacera, y él era preocupado porque se le había secado su calabacera, en lugar de estar gozoso con todos los arrepentidos de la ciudad de Nínive, porque habían llegado precisamente a reconocer el Dios de Israel. Muchas cosas para compartir, pero ya solamente le cedo la palabra a Marcelita, hay un minutito. Sí, no, lo único es que así como Dios le dijo: ¿te parece bien dolerte por una planta y no por las personas de Nínive, que son tantos? Y mire cómo ahorita pasa, ahorita nos dolemos más que por la plantita. Sí, obviamente yo tengo una mascota, pero a veces tenemos más misericordia de estas cosas, de una mascota, de una planta, que de la misma gente. Sí, o sea, eso ahorita se vive. Y aquí nos pregunta Nidia: tengo una pregunta, ¿Jonás fue desechado por Dios finalmente? No, la Biblia no nos habla nada de ninguna manera. No. Lo que debemos entender acá es que Jonás, a pesar de la desobediencia, Dios lo utilizó para cumplir la misión, que era predicarles a los ninivitas, y aunque él no se quedó ahí, sino más bien salió, el hecho de que él haya estado confrontando al Señor no indica que haya sido desechado, todo lo contrario, Dios lo utilizó, regañadientes, hizo que cumpliera la misión para los ninivitas, y desde luego que por eso es que a Jonás se le conoce como uno de los grandes profetas, que si ustedes analizan, mire, le recomendamos a Nidia, Nidia, en el capítulo 2 hay una oración de Jonás que hay que seguirla y nos debe servir de ejemplo. Lo que sí podemos acá decir es que Nínive sí fue destruida totalmente muchos años más adelante. 100 años después, en el 722, sí la destruyeron los asirios, pero no Dios. Bueno, gracias en el Control Master a Lorena. Marcelita, gracias por sus aportes, su orientación, toda su ayuda, y bendito sea el Señor que nos permitió compartir con ustedes la vida de Jonás. Bendiciones, hasta otra oportunidad. Les habló Juan de Jesús Sánchez Aponte en El Impulso. Bendiciones. Bendiciones.